Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este caso seguimos con la introducción del Nuevo Testamento, que estamos llevando pues el material que veis aquí en pantalla y que hemos estado compartiendo pues una serie de vídeos haciendo una introducción a lo que ha venido siendo pues el estudio del Nuevo Testamento durante todas las generaciones, todos los tiempos, desde que se compiló el Nuevo Testamento, de cómo ha ido siendo transmitido el Nuevo Testamento, con el auge de la teología. En este caso estuvimos hablando sobre pues cómo ha ido desarrollándose el análisis histórico crítico de los evangelios. Y bueno, pues en esta ocasión Hola, muy buenas. tengo a Héctor conmigo, que vamos a estar pues hablando, como he dicho, de los evangelios sinópticos. Y bueno, pues vamos a comenzar definiendo la típica pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto de los evangelios sinópticos y cómo surgió esta denominación, ¿no? Bien, pues vamos aquí a leer el material, que como he dicho una vez más, estamos siguiendo la referencia de este estupendo libro, que es una introducción del Nuevo Testamento, que ya lo dijimos en su día. Está la edición en español, que es la que tengo aquí en mis manos, y la edición en inglés, pues para el que le guste, que también tiene pues algunas secciones que la edición en español no tiene, pues es la segunda edición muy completa, muy completo el libro. Y bueno, pues vamos a dar lectura y comentando, ¿no? Sí, es un libro que es académico, pero es realmente dentro de la dificultad del digerible, tema, ¿no? digerible, se puede entender. Porque hay otros que son bastante más difíciles, como por ejemplo, hoy vamos a estar viendo unos ejemplos que hemos sacado de otro libro, no sé si lo quieres enseñar. Vale, de la serie del exam, y este por ejemplo es más pesado, ¿vale? Y este es su compañero también para quien quiera. También tiene de crítica textual y demás, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver cómo surgió o cómo salió este término de evangelios sinópticos y por qué. Y comienza aquí diciendo: a finales del siglo XVIII, Griesbach, un biblista alemán, denominó por primera vez este término, los tres primeros evangelios, como evangelios sinópticos. El adjetivo inglés synoptic procede del griego, o sinopsis, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que significa ver juntos. Y Griesbach eligió la palabra por el alto grado de similitud encontrado entre Mateo, Marcos y Lucas en sus presentaciones del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces sabemos que estos evangelios pues son muy similares, ¿no? En narrar los sucesos, las palabras de Jesús, más o menos la estructura, y bueno, pues de ahí salió este término, ¿no? A diferencia que el evangelio de Juan, por ejemplo, que no sigue el orden que estos evangelios, sino que prácticamente pasa de el nacimiento de Jesús, por decirlo así, ¿no? O que no aparece, o sea, aparece como ya dando una introducción Juan, a cosas más específicas, ¿no? Y sobre todo se centra mucho en los últimos días de Jesús, ¿no? Y bien, dice: estas similitudes que afectan a la estructura. Viene, perdón, de sinopsis. Lo que pasa es que se ha copiado mal el este, ¿vale? Sí, bueno, aquí lo he puesto, sinopsis. Sí, Sí, lo que pasa es que ahí se ha copiado mal. Ah, ya. Sí, vale. Dice: estas similitudes que afectan a la estructura, el contenido y el tono son evidentes incluso para el lector ocasional, ¿no? O sea, no hay que ser un experto para saber que estos evangelios pues son complementarios, ¿no? O sea, bueno, complementarios, son similares, ¿no? Sí, que hay tres que son parecidos y otro que es como más, no tanto, o sea, sí es el plano físico, pero también más espiritual, ¿no? más espiritual, más iba a decir místico, esa palabra, más... sí, ¿vale? O sea, no quiere decir que sea mentira, pero son diferentes géneros, ¿no? Entonces estos, como son parecidos, pues les han agrupado en los tres sinópticos, ¿vale? Está bien de dónde nació, ¿no? La denominación es, en este caso, pues el adjetivo, ¿no? Synoptic, interesante. Y dice así: no solo sirven para unir los tres primeros evangelios, sino también para separarlos, ¿no? Los académicos separan pues estos tres del evangelio de Juan, que como he dicho tiene una estructura y una narración diferente, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas estructuran el ministerio de Jesús según una secuencia geográfica general, ¿no? Parece ser que siguen este patrón.
Vemos, por ejemplo, cómo los 3 evangelios nos narran el ministerio de Jesús en Galilea, ¿no? Donde él creció, donde él se movió. Luego, cómo luego se retira al norte, ¿no? Con la confesión de Pedro como punto culminante de esa transición, ¿no? Ahí parece ser que ambos evangelios narran pues estas transiciones. Luego, pues el ministerio en Judea y Perea, mientras Jesús se dirige a Jerusalén, quizá menos claro en Lucas, pero en ambos casos se relata. Y su ministerio final en Jerusalén, ¿no? Estos evangelios siguen esta estructura. Muy poco de esta secuencia se encuentra, por ejemplo, en Juan, donde, como he dicho antes, la atención se centra en el ministerio de Jesús en Jerusalén durante sus visitas periódicas a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vemos esa diferencia con el Evangelio de Juan. Y bien, en cuanto al contenido, los 3 primeros evangelistas van a narrar muchos de los mismos acontecimientos, centrándose en las curaciones, los exorcismos, las enseñanzas de las parábolas de Jesús. Juan, aunque narra varias curaciones significativas, no tiene, por ejemplo, exorcismos ni parábolas, al menos no del tipo que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, y además de muchos de los acontecimientos que consideramos característicos de los 3 primeros evangelios, ¿no? Como por ejemplo el primer envío de los 12, la transfiguración, el discurso de los olivos, el relato de la última cena. Pues estos, por ejemplo, no aparecen en el Evangelio de Juan, por eso vemos que no siguen la misma estructura, ¿no? Y Juan es un poco dispar en eso y se centra en diferentes otras cuestiones, ¿no? Bien, entonces al tener a Jesús en constante movimiento y justaponer acciones, especialmente milagros, con enseñanzas, normalmente breves, los 3 primeros evangelistas están transmitiendo un tono de acción intensa y rápida. Esto contrasta con el tono más mediativo que aporta Juan, que narra muchos menos acontecimientos que los evangelios sinópticos y prefiere presentar a Jesús hablando en largos discursos en lugar de en breves parábolas o dichos concisos, ¿no? Entonces aquí vemos algunas diferencias en ellos, ¿no? Sí. Bueno, ahora si eso te lees tú. Sí. Bueno, pues a lo largo de los 2 últimos siglos, los estudiosos han examinado estos evangelios que les llaman los sinópticos, ¿no? Desde varios ángulos y han llegado a... ¿Se le da aquí, no? Sí. Y han llegado a diversos resultados, ¿vale? Ahora veremos unos cuantos. Es inevitable que dada la importancia de estos libros para la creencia y la vida de los cristianos, como aquí se narra la vida de aquel a quien el Dios le elogió especialmente para darle a conocer a los seres humanos, ¿no?, la salvación, entonces los acontecimientos que salen en los evangelios, de ello depende la historia y el destino de cada individuo en torno a el Nuevo Testamento, lo que nos dice el Nuevo Testamento. Entonces es importante, ¿no? Por eso le han dado una importancia, porque si uno... vamos a ver, si esto fuese un panfleto político, no le hubieran dado tanta importancia como algo religioso en el que medio mundo cree en él, en este libro, ¿no?, en la Biblia. Entonces le han dado más importancia para un lado unos, para otro lado otros, ¿no? Unos criticones exageradamente sin fundamento y otros pues defendiendo que eso no es así. Claro, porque, a ver, aquí ya es algo más filosófico, ¿no? Pero cuando tratamos de los evangelios, nosotros los que creemos en él, ¿no?, en la palabra de Dios, en los evangelios, obviamente para nosotros esto es la verdad de Dios, ¿no? Y obviamente lo bueno de este libro es, por ejemplo, que nos va a mostrar un enfoque dentro del estudio académico, ¿no? Pero obviamente además los autores son creyentes, ¿no? Pero siempre podemos extraer de lo que comentan los académicos, quizás del otro punto, ¿no?, más criticones, como tú dices, podemos sacar las cosas plausibles y descartar las que obviamente son para desvirtuar y que no son plausibles, ¿no? Porque muchas veces también dentro de los académicos pues difieren unos de otros, ¿no? Muestran evidencias diferentes unos de otros, pero también no porque lo diga fulanito de tal, eso va a ser la verdad, ¿no? Entonces, pues se considera, ¿no?, ciertos ámbitos, ciertas cosas, pero también se critica, obviamente, de una postura creyente, ¿no? Porque para nosotros,
como dice aquí, esto es algo serio, ¿no? De él va a depender nuestra historia, nuestro destino, y tenemos que abordarlos si queremos estudiar el Nuevo Testamento, para nosotros los creyentes, para poder defender la historicidad, el relato, la transmisión, que esto no ha venido de un cuento, que la Iglesia no se inventó las palabras de Jesús, sí, no lo inventó o que Constantino, ni Pablo nada raro. quiso fundar una nueva religión, o fulanito de tal que tanto se ha atacado. Entonces, bueno, para que sepamos. Para entender qué dicen los académicos, básicamente, este libro es bueno porque te introduce a su vocabulario y te introduce a las hipótesis y las posturas principales. Claro, por que supuesto también, hay más, pero yo entiendo que si estáis viendo este vídeo será porque, bueno, principalmente si queréis estudiar leeréis, ¿no? Pero bueno, los que quieran a lo mejor y no tengan la oportunidad de adquirir estos libros y quieran saber un poquito, les vendrá bien. Pero este material tampoco es para todo el mundo, no todo el mundo tiene por qué saber esto, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de los que queremos estudiar el Nuevo Testamento a un nivel un poquito mayor, ¿no? En círculos más, pues eso, más académicos, ¿no? Y este libro pues es bueno en explicártelo. Pues si quieres seguimos. vale. Las cuestiones relativas a cada uno de estos libros se tratan en los capítulos dedicados a cada uno en cada capítulo, ¿no? Vale, bueno. Examinaremos 3 cuestiones. Sí, bueno, antes de nada, Sí. obviamente el libro va a ir libro por libro de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, va a ir pues analizando cada libro. Por eso te dice que se va a analizar cuando llegue, por ejemplo, a Juan, a tal, ¿no? Sí, sí, Mateo, etcétera. Sí. Lo que pasa es que ahora está dando algo general. Sí. ¿Qué otro libro que tenéis en español que realmente hay sobre el Pentateuco, sobre los libros históricos, sapienciales y demás, de Pablo y demás, esta colección, ¿vale? Que también te introduce mucho a varias posturas y demás, de Verbo Divino, es esta, ¿vale? Y está en español, que en español no hay tantos recursos. Entonces, una cuestión es cómo surgen los evangelios, ¿no? Los sinópticos, porque hemos dicho que son parecidos. Vamos a ver eso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver esto. Luego, ¿cómo debemos entenderlos, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es? Y luego, ¿qué dicen sobre Jesús? ¿Vale? Eso también es importante. Vale. Luego, ¿cómo se escribieron? Ese es el primer punto que vamos a ver. ¿Vale? ¿Cómo se escribieron? Bueno, Esa es la pregunta, ¿no? pues, a ver, primero tienes que ver quiénes son las personas que lo han escrito, ¿no? Según la Biblia, que nosotros lo creemos, pero bueno, hay que decir según la Biblia, ¿verdad? Dios, el Espíritu de Dios, ha inspirado a los escritores o a los que les han dictado al amanuensis para que coja y escriba, ¿vale? Bajo esas circunstancias, bajo una inspiración y que no se están inventando las cosas, que son hechos, ¿no? Luego, estas cuestiones, bueno, están sobre cada uno de los 4 evangelios, va a hablar de ello, ¿no? Lo que pasa que los evangelios sinópticos dejan algunas preguntas sin respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtienen los autores el material? ¿Vale? ¿De dónde? ¿Cuáles son las fuentes? Claro, aquí las preguntas, ¿Cuáles son las fuentes? ¿no? Las preguntas que surgirían, que el Nuevo Testamento no lo va a explicar, ¿no? Obviamente el Nuevo Testamento no te va a explicar todas las preguntas que tengas en el mundo, ¿no? Claro. Pero los círculos pues académicos, los círculos pues que analizan las obras, ¿no? Pues se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo obtuvieron los autores de cada libro el material sobre Jesús, ¿no? ¿Cómo lo obtuvieron, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, Lucas te decía que había... Sí, ahora lo comenta. Ah, vale, bien. Otra pregunta que sería, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los 3 relatos son tan similares en muchos puntos y tan diferentes en otros, ¿no? Una buena pregunta que se va a tratar, ¿no? de responder. Otra pregunta, ¿cuál fue el papel de los propios evangelistas, ¿no? Registradores de la tradición, ¿cuál fue su papel? Y otra pregunta sería si fueron los autores con un punto de vista propio o simplemente lo que recibieron, ¿no? Fueron lo que escribieron.
Sería otra pregunta, ¿no? Y para plantear la cuestión más amplia que se esconde detrás de todas ellas, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no hay un evangelio solamente, ¿no? Es una buena pregunta. Obviamente de cada pregunta se puede sacar mucho, ¿no? Sí, claro. El libro te va a hacer una introducción y hay muchas teorías y ni siquiera hay un consenso en todo, ¿vale? O sea, quien te diga que tiene la verdad absoluta, no le hagas caso. Claro. Huye, Sí. ¿no? Hay ideas, puntos. Entonces vamos a abordar estas preguntas, cómo se escribió los evangelios, ¿no? Y tratar de responder estas preguntas. Y bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que cómo se escriben los evangelios, ¿no? Sobre el tema de cómo fueron inspirados, ¿no? Los autores de los evangelios. Bueno, pues podríamos hablar hasta solo de un tema, ¿no? Si fueron iluminados, si fueron si tuvieron errores, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? doctrinales sí o no. Por ejemplo, en Hechos dicen que tienen algún error geográfico, o si, por ejemplo, Dios le dictaba letra por letra, ¿vale? Porque antiguamente el texto griego era junto todo, no Claro, había espacios. si hay una ¿vale? si hay una infabilidad total o parcial, ¿no? Como dices tú, doctrinal. O Dios te da una revelación, pero tú la pones en tus propias palabras, que probablemente es lo más lógico, ¿no? Viendo las diferencias y muchas otras cosas, ¿no? O sea, está el todo cerrado y el otro extremo que es dicta lo que Dios te dice. Pues hombre, como que las dos son muy exageradas, ¿no? Sobre ese concepto de inspiración posiblemente hablaremos más adelante, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a seguir entonces de estas preguntas, ¿no? Que surgirían, pues a seguir, ¿no? Entonces, como pone aquí, ¿no? Estas y otras cuestiones similares han ocupado a lo largo de los cristianos reflexivos desde los comienzos de la Iglesia. Por ejemplo, encontramos en el siglo II a este Tatiano, Sí. discípulo de Justino Mártir, ¿no? Quien fue uno de los primeros en hacer una armonía de los evangelios, ¿no? Porque él vio como un problema, ¿no? Él dijo, ahí va, hay distintas versiones. Y para él eso fue como un problema, entonces dijo, tengo que arreglar el problema, ¿no? Claro. En su idea, ¿no? No quiere decir que sea verdad, que fuese un problema. Y él pues compiló este trabajo, ¿no? Que se llama Diataserón, significa 1 a través de 4. Y bueno, ahí pues hace esta armonía en los evangelios, ¿no? Sin embargo, bueno, los eruditos han perseguido estas cuestiones ya desde esos principios, ¿no? Que se ve aquí con este trabajo de Tatiano, pero sobre todo a lo largo de los siglos, sobre todo más, de hecho lo vimos en el vídeo del auge de la teología bíblica y cómo inició este movimiento de la crítica, ¿no? Moderna a finales del siglo XVIII. Y bueno, esto se ha dado más en esos círculos, ¿no? Tratar de ver los errores, tratar de cómo congeniar estos sucesos, si fueron verdaderamente ciertos muchos o no, ¿no? Sí. Y también hay que decir, como por curiosidad, que la crítica textual, que no significa nada malo, simplemente se hace con todas las obras antiguas de literatura antes de la imprenta, ver qué diferencias hay entre un manuscrito y otro, pues incluso los antiguos cristianos de los primeros siglos, ya alguno hacía eso, como por ejemplo Orígenes, ¿sabes? Sí, fue uno de ellos. Sí. Por ejemplo, ¿vale? Y otros autores como por ejemplo Ibn Ezra, un rabino español medieval muy famoso y demás, él dijo que Moisés no podía haber escrito toda la Torá, etcétera, todo el Pentateuco. Luego vienen otros autores y lo dicen, pero realmente varias ideas ya se les ha pasado por la mente a otras personas antes. Lo que pasa es que luego los teólogos más modernos desarrollan eso, pero nada es nuevo, ¿no? Al 100%. Entonces, bueno. Y otra cosa, perdóname que lo diga. Como estamos hablando de lo de las armonías, la mayoría o una grandísima cantidad de las variantes textuales del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios, son armonías.
O sea, es intentar intentar armonizar. Aquí dice el sábado y en el otro no dice nada. Pongo el sábado. Ya. Pongo el sábado en este otro manuscrito para que digan lo mismo. O sea, muchos de los errores ya dijimos, de los errores, de las variantes, no es nada importante ni grave porque se puede restaurar la mayoría del texto, ¿vale? Como los expertos se dedican a hacer y han hecho, en su gran mayoría. Entonces seguimos, dice, aunque podemos tachar de intranscendentes algunas de las preguntas planteadas durante este tiempo, e incluso más de las respuestas como simplemente erróneas, la cuestión de los orígenes y las relaciones de los sinópticos es ineludible. El número y la naturaleza de los evangelios plantean estos interrogantes literarios e históricos. Además, uno de los evangelistas se refiere a ese proceso por el que el material evangélico ha llegado hasta él, es decir, que ha habido pues una transmisión, ¿no? Sí, oral. porque a veces la Biblia no es una enciclopedia, no te dice todo, pero mira, en este caso... Hay un detalle, sí. Claro, hay un detalle que te hace pensar, que había fuentes, que ya escribieron otros, que... bueno, ¿no? Interesante. Y aquí pues mencionamos el pasaje de Lucas 1, ¿no? Donde su introducción al Evangelio dice, bueno, hablando a este Teófilo, ¿no? Dice, muchos se han comprometido a redactar, ya te dice que hay algunos, ¿no? Que se han comprometido a redactar un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos fueron transmitidas, ahí vemos una transmisión, por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares, un factor importante, y servidores de la palabra. Teniendo esto en cuenta, puesto que yo mismo lo he investigado todo cuidadosamente desde el principio, también he decidido escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas que se te han enseñado. Entonces aquí vemos cómo, como dice aquí en esta introducción a su historia de los orígenes cristianos, o sea, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y luego el relato de los Hechos de los Apóstoles, Lucas reconoce 3 etapas en la génesis de su obra, ¿no? Primera, que los testigos oculares y servidores les han transmitido la verdad sobre Jesús. Segunda, aquellos muchos que ya han redactado relatos sobre Jesús y la iglesia primitiva. Y tercero, el propio Lucas, que se ha tratado de investigar todo cuidadosamente, todas las fuentes, y va a componer ahora su propio relato ordenado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya desde el principio se trataba de dar respuesta, ¿no? y certificar cómo los evangelios pues son certeros, ¿no? Luego, una de las varas de medir del canon por la cual un libro está o no en la Biblia o era aceptado o no por los primeros cristianos, cuando se empezó a mirar todo esto, en su mayoría era una razón que haya sido un testigo, un apóstol, un discípulo de un apóstol, que sí que hubo alguna carta o alguna cosa debatida, ¿no? Sí, no, hasta un cierto tiempo, pero en su mayoría ya había, pues a lo mejor, no sé, el 80% de ellas estaba claro, ¿no? Ya una catolicidad. Que tú hablaste en el anterior vídeo, si mal no recuerdo, del Bauer, ¿no? Sí. Que dijo que la ortodoxia vino después, la ortodoxia como lo correcto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vino después y que primero era todo un desastre, ¿no? Con muchos grupos heterodoxos. Eso lo han refutado, ¿no? Lo han refutado con historia y con muchas cosas, como por ejemplo Michael Kruger en el libro del Canon, no sé si lo recomendaste. Sí. Y otro autor. Y otros. Sí. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Como pues hay diferentes etapas a la hora de transmitir, de recoger los relatos de los evangelios, ¿no? Que Lucas nos dice aquí en el primer capítulo. Y sigue diciendo, la investigación del proceso al que se refiere Lucas parece bastante acertada. Examinamos primero, pues, la etapa más temprana de la transmisión, durante la cual los testigos oculares y otras personas transmitieron la tradición sobre Jesús, en gran parte oralmente,
Después, la etapa en que las fuentes escritas empezaron a crecer y a cobrar importancia. Y por último, la etapa de la autoría final. Es como lo que le han llamado, si mal no recuerdo, la crítica de forma, ¿no? Lo que era oral, más que nada, qué querías transmitir, ¿no? Qué estilo, etcétera, ¿no? Más oral. Ya veremos un poco sobre esto ahora en un rato. Sí, ahora lo va a tocar. Entonces, en el curso de la investigación sobre los orígenes de los evangelios, durante los 2 últimos siglos, han surgido varios enfoques distintos, cada uno de los cuales hace hincapié en diferentes aspectos o etapas, ¿no? Que es lo que hemos hablado del auge de la crítica, ¿no? Que surgió pues a finales del siglo XVIII. Que crítica, recordemos siempre, no tiene por qué ser una palabra mala. Sí. Vale, claro. Hay gente que lo va a usar para un extremo, otro para otro, pero no tiene por qué ser una palabra mala, ¿vale? Claro, muchas Cuando veces se refiere a crítica textual, crítica de... O sea, no es 100%. Está diciendo que esto es un cuento de hadas y no le tengo que escuchar porque dice tonterías. No, se trata de mostrar la veracidad, ¿no? Claro, no es nada de eso. Están intentando hacer un proceso científico, ¿no? Por así decirlo, de una investigación de qué puede haber detrás, qué razones le puede haber llevado a una persona a escribir una cosa, otra, qué fuentes, de dónde, bueno, todo, ¿no? Pero no está intentando necesariamente, aunque sí que los hay criticones, coger y despotricar, ¿vale? Eso es importante recordarlo siempre. Y bueno, 3 enfoques en particular han hecho contribuciones distintas y significativas al problema de los orígenes y el desarrollo de los evangelios, ¿no? Bien, primero la crítica de la forma, que se centra en el periodo de la transmisión oral, ¿no? Que veremos sobre esto ahora mismo. La crítica de las fuentes, que se va a centrar ya no en la transmisión, sino en la forma en que las distintas unidades literarias se unieron para componer los evangelios. Y tercero, la crítica de la redacción, que se va a centrar en las aportaciones literarias y teológicas de los autores de los evangelios. Bien, bueno, sobre esto pues hay muchos libros, ¿no? Esto es una introducción, pero por ejemplo aquí detrás tengo una serie de libros de James Dunn, ¿no? Que hablan también sobre eso, y bueno, muchos de lo que se conoce como la búsqueda del Jesús histórico, ¿no? Pues analizan todas estas cosas también, que ya hemos hablado un poco de ellos, ¿no? Rudolf Bultmann y de otros muchos más, ¿no? que salen siempre a colación porque han sido personas que bueno, han aportado cosas buenas y en algunas cosas pues más quizá malas, ¿no? A la vista de nosotros como creyentes, ¿no? O más sí, en el sentido pues, negativo, de crítica, de desvirtuar ciertas sucesos, ¿no? Porque dentro de este ámbito pues hay, como a lo mejor Rudolf Bultmann, basados en nada, muchas veces sí, hemos hablado, le dan peso a una idea que no tiene claro, no tiene sostén, ¿no? Se ha hablado de Karl Barth, que fue uno de que también trató de defender ciertas cosas, ¿no? De la crítica. Muchos de ellos eran alemanes, ¿no? En este caso Karl Barth creo que era suizo o alemán. Rudolf Bultmann, que pese a ciertas cosas, ¿no? Que intentaba separar el Jesús histórico del Jesús de la fe, ¿no? Y ciertas cosas, en algunas cosas que él defendía del histórico pues puedan ser buenas, ¿no? Puedan ser positivas, pero otras cosas no, ¿no? Entonces siempre en algunos pues tienen un poco el sesgo de cómo quieran interpretarlo, ¿no? A la luz de hay una enciclopedia en español, un judío marginal. Sí, que lo tiene en español, enorme. O sea, que miles de temas te va a tocar, ¿no? En español. Y bueno, vamos a ver entonces el primer enfoque, que es la crítica de la forma, ¿no? Y aquí, bueno, aquí habíamos hecho unos apuntes. Sacados del libro rojo que les hemos enseñado antes. Sí, para complementar, aunque la verdad que el libro, pues... Sí, está bastante bien. La introducción te lo va a sintetizar, ¿no? Sí. Pero Héctor ha querido pues reunir algunas adiciones. Es muy pequeño comparado con lo que te dice aquí, sí, ¿vale? Claro. Entonces, por definir, ¿qué es esto de la crítica de la forma, no? Si quieres... Vale, bueno, sí. A ver, la crítica de la forma es el método que examina el texto bíblico
y considera las características formales y la función de comunicación, ¿no?, dentro del contexto social o literario, ¿vale?, que sea. Entonces, esto lo que intenta es identificar y analiza las unidades, ¿vale?, dentro de una estructura, analiza la unidad literaria, ¿vale?, más amplia. Y al principio, pues esta crítica de la forma se centraba en lo que hemos dicho, ¿no?, la tradición oral. A día de hoy también habla sobre la composición, ¿vale?, o cuál es el impacto que este texto puede haber tenido en su audiencia. Se van a asombrar, se van por ejemplo, escuchando la parábola de indignar claro, de cuando le pide la herencia, ¿no?, para irse y se lo gasta con prostitutas y demás, cómo le está diciendo que se muera al padre, ¿no? O sea, cómo la audiencia hubiese leído, ¿no?, hubiese escuchado cierto texto. Luego, la relación de esto con la crítica de las fuentes, bueno, Hermann Gunkel fue como dato, un pionero, ¿no?, en esto de la crítica de forma. Y este lo hizo porque se estaba oponiendo a la crítica de fuentes que existía en su tiempo, que veremos también un pequeño desarrollo sobre esto. Entonces, él se estaba oponiendo a la crítica de las fuentes y propuso que la Biblia se originó en tradiciones orales en contextos culturales específicos, ¿no?, lo que es el Sim its Leben, ¿no?, en alemán, que le dicen, que lo veremos más adelante. Este enfoque analiza el estilo, la gramática, las fuentes orales que dan origen a los textos bíblicos, ¿vale? O sea, aquí podemos ver que esto no es necesariamente malo, está intentando darle luz al texto. Sí. No sé, es como cuando lees algo tú con tu propio entendimiento y luego coges y escuchas o lees 2 o 3 comentarios. Te abre la mente, ¿no? Pues esto lo que está intentando no es necesariamente malo, está intentando abrirte de entendimiento, ¿no? Luego, esto tiene unos supuestos y un desarrollo, ¿vale? La crítica de la forma. Los supuestos son que el texto bíblico es heterogéneo, ¿vale?, y compuesto, ¿vale? O sea, sé que no es igual, ¿no?, y está compuesto, ¿vale? Ya veremos luego el Q y otras hipótesis, que no por ser hipótesis necesariamente significa que no pueda tener algo de peso, ¿vale? Luego los textos originales, que eran orales, no escritos, evidentemente la cultura judía, el memorizar y la cultura oral era muy desarrollada, no es como a día de hoy, ¿vale? Luego, cada texto oral tiene un propósito sociocultural. Eso lo hablamos en la transmisión del Nuevo Testamento. Y luego, aparte de eso, del propósito sociocultural, también el texto está dentro de un entorno específico, ¿vale? Luego, a ver esto. Ahí. La crítica de la forma lo que quiere es revelar cuál es el contexto, ¿vale?, el sociocultural detrás del género oral que ha dado origen al texto de la Biblia, ¿no? Y así comprender pues la vida, en este caso comunitaria israelita o lo que fuese, ¿no? Se desarrolló a lo largo del siglo XX, ¿vale? Y mezcla crítica literaria, crítica retórica, enfoques científicos, literarios, etc. Luego, en el Antiguo Testamento se desarrolla por Hermann Gunkel, ¿no?, que aplica la crítica de la forma a los textos del Antiguo Testamento, porque él quiere fue entender... como un pionero para aplicar esta herramienta a los textos bíblicos, y se hizo con el Antiguo Testamento. Sí, y para ver cuál era la sociedad, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y luego Sigmund Mowinckel amplía esta metodología, ¿no?, a los salmos
y Albrecht Alt a las tradiciones legales israelitas, ¿no? Entonces, otros investigadores como Martin North y Gerhard von Rath continuaron desarrollando esta metodología, ¿no? Y la aplicaban a unidades textuales más grandes, ¿no? Como por ejemplo la historia deuteronomista, ¿vale? Que ya veremos que ahí con lo de Deuteronomio es hay un debate bueno ahí, ¿no? Con lo de Deuteronomio, ¿no? Aparte de con cómo es cómo es la formación del Pentateuco, ¿no? Que hay varias fuentes, que no sé si te lo dice aquí. Sí. Vale, sí, si bueno, quieres. Sí, creo que es en la de la fuente. Sí, si quieres, con lo del Nuevo Testamento. Sí, bueno, vemos como, pues, básicamente para definirlo de la forma, como he dicho, la definición luego pues aplica al Nuevo Testamento, ¿no? Primeramente se aplicó al Antiguo, luego pasó al Nuevo. Uno de los que aplicó esto por primera vez al Nuevo Testamento fue Martin Dibelius. Él argumentó que los evangelios se basaban en tradiciones orales. Rudolf Bultmann, por ejemplo, se centró en identificar pues, cada pericopa original de los evangelios y lo que se llama siendo las modificaciones editoriales, ¿no? Lo que luego más tarde se fue editando y se fue añadiendo, y un poco separar las palabras del Jesús histórico, ¿no? De Jesús de la fe, de lo que los transmisores quisieron o entendieron de la enseñanza de Jesús. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por su supuesto de que las tradiciones de la Iglesia primitiva estaban desconectadas de los eventos históricos de la vida de Jesús, ¿no? Bien, y bueno, todas las aplicaciones de la crítica de la forma se utilizan no solo, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento, sino en el Pentateuco, los Salmos, los Profetas. Y se aplican, por ejemplo, los evangelios en el sentido de, bueno, separar los géneros. Sí, leyes casuísticas, apodísticas, te comparan con las leyes de Hammurabi, con otros textos hititas, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, en este campo, el Nuevo Testamento, por ejemplo, se relata los textos de cuentos milagrosos, de relato de pronunciación, y se analiza su función didáctica y narrativa. Y obviamente pues este método pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Y también críticas al método. Claro, es que es un razonamiento circular. Sí. Es muy circular muchas veces, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Y dejar esta definición, porque vamos a seguir ahondando en esto. Por ejemplo, la crítica de la forma enfrenta desafíos como la subjetividad, ¿no? O sea, que no se llega mucho a una objetividad, ¿no? Sino que parte de muchas premisas y de muchas, ¿no? En sus conclusiones, de muchas diferencias. Y la posible imposición de categorías modernas a textos antiguos, ¿no? Que eso es lo que muchos han intentado abordar con una mente del siglo XXI, tratar de hacer suposiciones, o siglo XX o lo que sea, siglo XVIII, y tratar de hacer conclusiones modernas a estudios antiguos, ¿no? Y una ambigüedad en la clasificación de géneros. Por ejemplo, ha sido criticada por idealizar formas originales y por basar sus conclusiones en razonamientos circulares. Y una influencia contemporánea es que la crítica de la forma sigue siendo relevante en los estudios tanto del antiguo como el nuevo, aunque sí parece ser que en el Nuevo Testamento ha sido pues un poquito disminuida debido a los críticos relacionados con la reconstrucción histórica y la aparición de nuevos enfoques críticos. Y esto sería un poquito pues el desarrollo de la crítica de la forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a leer. Nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, bueno, que esta analiza la etapa oral, ¿no? Y que solo ya 1 o 2 décadas después empezó a plasmar el material en fuentes escritas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, descripción. Esto ya lo hemos dicho, que lo decía ya el autor. Pues apareció con Hermann Gunkel. Luego, en la segunda y tercera década del siglo XX, 3 hombres que habían llegado a la conclusión de que se había agotado el potencial del acercamiento de la crítica de las fuentes, empezaron a aplicar la crítica formal a los estudios del Nuevo Testamento. Y aquí salen 3 nombres a relucir, para que vayamos familiarizándonos
pues con aquellos que trataban de aplicar esta crítica, ¿no? Esta forma de análisis. Por ejemplo, el nombre de Carl Ludwig Smith, creo que ambos eran alemanes y ellos pues en su mayoría protestantes. Hemos hablado que en el auge de la teología bíblica, el auge del criticismo se dio sobre todo en la iglesia protestante, haciendo una reforma un poquito, si no mal no recuerdo, a la escolástica, haciendo una reforma también a cómo se habían llevado pues algunas enseñanzas al extremo, a lo mejor de Lutero y de otros reformistas, ¿no? Y bueno, aparecieron pues personas que empezaron a hacer teología más crítica o teología reformando esas partes. Eso lo vimos. Y bueno, estos tres personajes que hemos visto en su mayoría fueron pues protestantes, como pues bueno, los tres, como hemos dicho, Smith, Dibelius, que ya lo hemos mencionado en el Nuevo Testamento, y Bultmann. Y aunque estos discrepaban en algunos puntos importantes, estos fueron pioneros de esta crítica de la forma y tenían como mínimo 6 supuestos y creencias en común, que la vamos a ver. Luego igual los alemanes, la escuela de Tübingen, si mal no recuerdo, Tübingen, sí, es muy famosa y de ahí ha salido mucha cosa buena y mucha cosa mala. sí. ¿Me entiendes, no? Entonces vamos a ver los 6 puntos en los que parece ser que estaban de acuerdo, ¿no? Como dicen. Primero, las historias y dichos de Jesús circularon en pequeñas unidades independientes. No obstante, los primeros críticos de la forma sostuvieron que la narración de la pasión es una excepción porque dicen que fue una unidad literaria desde una época muy temprana, ¿no? Esto lo decía Dibelius, lo argumentaba Dibelius, que es uno de los que hemos dicho. Muchos de los críticos de la forma contemporáneos ni siquiera admiten dicha excepción, o sea, que fue desarrollándose o llegando a un consenso diferente. Más crítica, ¿no? También a veces algunas cosas. Sí. Segundo punto, la transmisión del material de los evangelios se puede comparar con la transmisión de otras tradiciones religiosas o culturales. La responsabilidad de dicha transmisión no recae en los individuos, sino en la comunidad donde este material adquiere forma y se transmite. Existen ciertas leyes de transmisión generalmente observables en tales casos de transmisión oral, que también se puede aplicar a la transmisión de los evangelios, ¿no? Y bueno, hay criterios, ¿no?, de historicidad de los evangelios y diferentes normas, ¿no? Bien, otro punto es que las historias y dichos de Jesús adoptaron ciertas formas estándar, que siguen siendo en su mayoría visibles en los evangelios. Y aquí vamos en la tabla 1, pues un esquema, ¿no? Pues un poquito del nombre que le daba cada uno, ¿no? Sí. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, que separaban, ¿no?, los breves dichos de Jesús, ubicados en un contexto, y cada uno lo llamaba de una forma, ¿no? Como hemos dicho, Dibelius lo llamaba paradigmas, Bultmann apotegmas, Taylor relatos sobre las declaraciones de Jesús. Por ejemplo, en los relatos de milagros, pues Dibelius, que a lo mejor en ese enfoque era más crítico, lo que se llamaba cuentos, ¿no?, como fábula o cuentos. Bultmann por relatos sobre los milagros, relatos que magnificaban a Jesús como un héroe, ¿no?, cuando Jesús está en el templo con 12 años, pues Dibelius leyendas, Bultmann relatos históricos o leyendas, Taylor relatos sobre Jesús. Y una enseñanza de Jesús, por ejemplo, que no culmina en una única sentencia, por ejemplo el Padre Nuestro, pues Dibelius lo llama parénesis, una exhortación, amonestación, Bultmann sentencias dominicales y Taylor dichos y parábolas, ¿no? Bueno, aquí tenemos ese esquema. Entonces sigamos. El cuarto punto es que la forma de una historia o un dicho en concreto hace posible determinar lo que habías comentado antes, ¿no? El contexto, claro. El contexto. Que bueno, está esa terminología, ¿no?, en crítica bíblica, Sitz in Leben, que bueno, que podía traducirse literalmente como dice lugar en la vida, posición en la vida, pero que en otras palabras sería que no hay texto sin contexto. Es decir, su función en la vida de la iglesia primitiva. Según Bultmann, la comprensión apropiada de la crítica formal
descansa sobre el juicio de que la literatura en que la vida de una comunidad determinada, incluso la de la comunidad cristiana primitiva, adquiere forma, surge de unas condiciones y necesidades de vida bastante definidas, de donde se desarrolla un estilo bastante definido y unas formas y categorías bastante específicas. Bien, no sé si quieras comentar ahí algo. No. Y bueno, por eso cada categoría literaria corresponde a lo que hemos dicho, ¿no? Un texto en su contexto. Quinto punto. A medida que se transmitía los dichos e historias de Jesús, la primera comunidad cristiana no solamente daba el material una determinada forma, sino que también lo modificaban bajo el impulso de sus propias necesidades y situaciones. Con esto pasamos de lo que podría llamarse una crítica formal pura a una concepción más amplia de la disciplina, en la que los juicios históricos que no surgen de la disciplina como tal también se tienen. Sí, luego te quería decir una cosa, como por dato, ya que estamos hablando de todo esto de la forma, de hablar de la fuente en un rato. Vale, los libros en el mundo grecorromano antiguo a veces cambiaban alguna historia, le añadían una cosa, le quitaban, cambiaban, para que el público no se aburriera. Eso es interesante. Voy a decir, ¿por qué que tú me lo pones de otra manera diferente? Como para entretener al público también, o no quiere decir que no haya una verdad detrás, ¿no? Luego igual, por ejemplo, en la introducción de Craig Keener de su libro a los Hechos, que es una barbaridad, son 650 páginas así de introducción, algunas de las cosas que te habla, ¿vale? Un par de puntos que extraje, es muy vasto, no vamos a estar citando todo. Es, por ejemplo, que los libros en el mundo grecorromano a veces tenían varias ediciones, ¿no? Entonces, cada cual podía añadir o cambiar cosas, ¿no? En cada edición, ¿vale? Por eso, algunos creen que podían haber surgido varias familias textuales, ¿no? Creo que eso lo has hablado, ¿no? Lo de la alejandrina, bizantina, todo eso, ¿no? Varias familias textuales. En algunos libros, como por ejemplo de los Hechos, que dicen que es como el más complejo, ¿no? Porque como tú dijiste en tu estudio de los Hechos, hay dos familias textuales. Algunas variantes. Los libros tenían borradores, ¿vale? Un borrador que todavía no se había publicado. ¿Qué pasa? Que si ese borrador tú le das una copia a un amigo o algo, y ese borrador, que puede ser Lucas y los evangelistas podrían haber tenido un borrador, pues ya ese borrador va a diferir con el resultado final. Entonces eso también puede haber causado algunas de las diferencias, ¿no? Lo que hacían en esa época era, se reunían por ejemplo en festines, en fiestas, y leían un libro, una determinada obra, ¿vale? Delante de los amigos, conocidos y demás, y ellos veían cuál era la necesidad, ¿no? Cómo actuaba, cómo reaccionaba la gente, y en torno a eso pues a lo mejor cambiaban algo o lo que fuese, ¿no? Sí, bueno, lo de los borradores, ¿no? Eso es importante, sí, que había varias versiones, y lo de los borradores, y eso podría explicar, aparte de por el entretener, entre muchas otras cosas, el por qué haya varias versiones de un mismo hecho en un evangelio o en otro, entre muchas también, otras bueno, ideas, hablaremos, ¿no? También de lo destinatario, ¿no? Porque los evangelios también es sabido, ¿no? Ellos tienen un público, sí, claro, ¿no? Aunque claro, los evangelios fueron transmitidos y fueron leídos, pero su público directo, por ejemplo, aquí Lucas, el evangelio que él transmite, ya te lo dice en su introducción, fue para cierta persona, ¿no? Hay un destinatario. Eso no quiere decir que los que leamos no tengamos verdad en él. No solo es exclusiva esa verdad para él, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor Mateo escribe pues a un contexto más judío, a una necesidad más judía, ¿no? Por eso vemos en los evangelios narraciones de Mateo que tienen mucho con discusiones de la ley, con los fariseos. Por eso aquí dice, ¿no? que las comunidades o el relator, lo que sea, podía modificar bajo el impulso de sus propias necesidades y situaciones en su contexto, ¿no? Y esto se analiza de esa forma. Pues seguimos, dice, los críticos de la forma discrepan ampliamente sobre el grado en que la iglesia primitiva modificó y creó el material del evangelio, ¿no? Pues ahí tratan de ver y discrepan unos de otros, ¿no?
Por ejemplo, Bullman piensa que la influencia fue enorme y atribuye la mayor parte del material del Evangelio a la iglesia primitiva, porque cree que muy poco del material que conservamos proviene del ministerio de Jesús en la tierra, o sea, el Jesús histórico. Eso también es como la llave maestra que abre todas las puertas. No tengo pruebas para mi teoría, entonces digo que hay algo que no puedo probar, ¿no? Porque no tengo una variante ni un nada. Hay algo que no puedo probar, entonces me invento una hipótesis y con eso ya, ¿me entiendes? O sea, también a veces es un poco argumento sin... Sí, no sé si le llaman ad hominem, no. Sí, ¿Cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llaman. Contra la persona. Sería sí, no paja ad hominem. o algo de eso, porque sí. tratan de hacer ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia se trata de basarte en algo claro. Que puedas... Pero luego no llegan a ninguna conclusión. Sí, luego muchas veces no tienen mucho fundamento, ¿no? Mucho fundamento. Dice, como muchos otros críticos piensan que la iglesia primitiva no estaba interesada en distinguir entre lo que Jesús había dicho en la tierra y lo que había seguido diciendo por medio de los profetas en la vida de la iglesia. Tal y como dice Norman Perrin, dice, la distinción moderna entre el Jesús histórico y el Señor resucitado es una idea que apenas encontramos en la iglesia primitiva. Bien. Dice, este tipo de juicios históricos radicales no son intrínsecos a la crítica formal, y muchos críticos de la forma son mucho más conservadores en sus valoraciones históricas. Obviamente no todos salen diciendo esto que decía Bullman, ¿no? Quizás sean más conservadores, aguardando más un cierto de moderación a la hora de hacer conclusiones. Por ejemplo, Vincent Taylor es uno de ellos, y pues todavía los hay que son más incluso conservadores y limitan la influencia de la iglesia primitiva a la ordenación de los materiales. Pero estas son las excepciones que confirman la regla. La gran mayoría de los críticos de la forma han emprendido su trabajo con una buena medida de escepticismo histórico. Eso hay que tenerlo también en claro, ¿no? Que muchos de estos son escépticos a ciertos relatos, ¿no? De hecho, hemos hablado, por ejemplo, del famoso Seminario de Jesús. Sí, ¿no? Madre mía. Y de algunos otros académicos que desvirtúan... Basado en nada, ¿no? Votan. Todo lo que es milagroso. ¿Qué votan? ¿Cómo lo hacen? Explícanos lo que votan. Lo de los dichos y tal, ¿no? Sí, o sea, todo lo que viene... Bueno, lo que viene siendo un milagro, ¿no? Lo que viene siendo cosas sobrenaturales, curaciones... relatos heroicos, como decían ahí, ¿no? Y otra serie de parámetros, ya no me acuerdo exactamente, ¿no? No sé, ¿tú te acuerdabas? Lo que quiero decir es que ellos, basados en prácticamente muy poco, ellos votan, por ejemplo, leen un texto y dice... Sí, la mitad de los versos. Imaginemos, del 1 al 10. 10 sí, 1 no, ¿no? De que es original, 10, 1 nada. 1, 2, 1, 2. Votan. O sea, han creado su propio... Se reúnen entre ellos, el Consejo de los Sabios, y la mayoría de ellos no son ni expertos. O sea, es muy gracioso, ¿no? Pero ese tipo de libros luego se venden como churros. O sea, es parecido como la pólvora. Como lo del Código Da Vinci, que es mentira, basado en nada. ¿No? En el Concilio de Nicea y todas las mentiras que te cuenta, que son sacadas de contexto. Pues igual, ¿no? Mucho de esto luego vende mucho. Bueno, la mayoría son de esa forma, o muchos, pero hay otros más conservadores como este señor, ¿no? Y sexto, los críticos de las formas clásicos han usado varios criterios para poder establecer la edad y la fidelidad histórica de determinados extractos. Dichos criterios se basan en ciertas leyes de transmisión, que según se cree funcionan con cualquier material de transmisión oral. Según dichas leyes, la gente tiende a 1. Alargar las historias, 2. Añadir detalles, 3. Adaptarlas cada vez más a su propio lenguaje, y 4. Conservar y crear solamente aquello que encaja con sus propias necesidades y creencias, ¿no? Bueno, son criterios que ellos pues imponen, ¿no? A cualquier material de transmisión. Es el problema, es que no siempre funciona. Claro. Porque tú puedes coger algo más largo y hacerlo más pequeño, punto. Y luego vienen muchos, ellos y dicen, no, o sea, muchos, y lo hablaremos, ¿no? Que tienden a ver como el Evangelio de Marcos el más apegado al original o el más
histórico. Claro, pero también se basan en cosas, ¿no? Sí. Ya lo veremos, está muy bien Porque el no es el razonamiento. evangelio más corto, tiene, bueno, algunos enfoques que veremos, ¿no? Hombre, algunas cosas que dice aquí, pues yo creo que estaremos de acuerdo, no en los evangelios, pero No, lo en malo es ciertos relatos. que tú quieras hacer una ley Sí. de una premisa que no siempre se va a cumplir. Claro. Eso es lo malo, ¿no? Como con Porque la sí, crítica con- textual, la variante más rara es la original. Pues no necesariamente. Claro. O sea, es que me entiendes, ¿no? O sea, no puedes hacer leyes inamovibles Claro. de hipótesis. Sí, que podemos decir que la crítica textual, la crítica de la forma de todas estas disciplinas no son inefables, ¿no? Claro, O sea, perdón, infalibles. no son infalibles. O sea, que no son 100% verdad, ¿no? Obviamente hay verdad detrás de estas cosas muchas claro. veces, porque eso lo vemos en el día a día, ¿no? Tú cuentas una historia a un amigo y bueno, a veces le añades detalles que no son, ¿no? Suele pasar que hay personas que cuentan una vivencia, a lo mejor la tienden a epizar, ¿no? La tienden a añadir florituras, ¿no? Como diríamos. Sí. O alargarla o adaptarla. Suele pasar, ¿no? Pero ya parten de estas premisas de que ya se lo aplican a los evangelios, que pueden que no estén en lo cierto, y yo creo que no lo están, ¿no? Bueno, entonces basándose en estas leyes, muchos críticos de las formas han declarado que el material de los evangelios, como he dicho antes, que es más corto, está falto de detalles, que contiene semitismos y no encaja con los intereses de la iglesia primitiva o del judaísmo de la época, y por tanto es más probable que sea histórico. Y bueno, uno de esos criterios es un criterio, ¿no?, de historicidad, que es el criterio de similitud. Bueno, que el criterio de similitud básicamente es que, bueno, que si no encaja en eso, lo que ha dicho antes, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, en la enseñanza, o va en contra de lo que se enseña, pues tiene más plausibilidad que haya sido verdad, ¿no? Sí, como por ejemplo decir que Jesús diga no sé el día y la hora. Eso no lo hubiera añadido un cristiano devoto más tarde, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo va a decir eso, no? Entonces, bueno, no todo es falso. Está claro que hay premisas que están bien, ¿no? Claro, porque claro, en eso como dice aquí, ¿no?, eso iría en contra de lo que los primeros cristianos, ¿no?, afirmaban, ¿no? Es decir, que tiene explicaciones teológicas, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir es que Jesús no es Dios, Jesús es ignorante en cuanto al propósito de Dios, ¿no? No sabe el día y la hora, no tiene toda potestad, bueno, que eso lo dice más tarde, ¿no?, después de la resurrección. Pero bueno, sería un aplicable a este criterio de similitud, ¿no? Y hay algunos más, ¿no? Sí, como por ejemplo, El Hijo de Dios, ¿no? Barrabás se llamaba también Jesús. A que eso no lo ponen en muchos manuscritos y demás, pero hay algunos que sí. Jesús, también se llama Jesús. No, qué blasfemia, hay que quitar el nombre. ¿Me entiendes, no? Pero bueno. Luego, por ejemplo, pues este es uno de los criterios, ¿no? El criterio de similitud. Luego, por ejemplo, otro criterio que es consecuencia de este último sería considerar auténtico el material que concuerda con el material aislado por el criterio de similitud. Bien. Otro criterio es la atestación múltiple, que da preferencia al material encontrado en más de una tradición. Por ejemplo, en Marcos, en Q, que hablaremos más adelante. Bien, y estas serían pues las 6 características que hemos dicho que, bueno, que hemos comentado antes, que pues estos señores, ¿no?, tenían pues en común, sí, ¿no? Y bueno, vamos a seguir y haciendo una evaluación. Nos hemos quedado en esta parte. La siguiente. Entonces, el escepticismo histórico, que caracteriza muchos de los criterios de la forma más prominentes, le ha dado a la crítica formal la reputación de atacar la historicidad de los evangelios. Pero, como dice aquí Carson, ¿no?, y Moon, no tiene por qué ser así, ¿no? Eso lo ha dicho un poco más anterior
que nos hemos saltado esa parte, ¿no? Al ser un poco más compleja, pero bueno, intentaremos también compartirla, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya si eso ahora la siguiente les tú dice, como disciplina literaria, la crítica formal no conlleva ningún juicio a priori sobre la historicidad del material que analiza, ¿no? Por eso no tiene por qué ser así, como dice, ¿no? Además, mucho Un cuchillo puede ser usado para matar o para hacerte un bocadillo. Sí, claro. Es quien lo usa, Sí. el que le ¿Y da cómo, el... y cómo lo usa? Y cómo lo usas, lo que importa, ¿no? Pues esto es igual. No tiene por qué ser malo. Ahora, si tú vas con la premisa de que esto es un libro estúpido y falso, como mucha gente piensa, tu conclusión va a ser esa. Tu conclusión, vas a buscar eso. Es que aunque haya una manera de verlo diferente, vas a buscar la conclusión de que esto es una tontería. Claro. Que es así como funcionan las personas. Funcionamos así. Y como hemos dicho, aunque hay menos conservadores utilizando estos criterios, ¿por qué hay más? Porque normalmente los que se centran más en virtual, ¿no? Pues suelen haber más, ¿no? Normalmente los creyentes no nos centramos tanto en esto porque lo creemos ya por fe, ¿no? Aunque la fe siempre está basada en la evidencia, ¿no? Y obviamente yo no tengo fe ciega, ¿no? Yo creo por muchas razones, ¿no? Pero los creyentes no solemos tampoco anclarnos aquí y quedarnos ahí, ¿no? Aunque bueno, dentro de los círculos académicos hay algunos que sí que se metan más a profundidad, ¿no? Pero por ejemplo, pues como estos autores, Carson o Douglas Moo o otros, ¿no? Los que estaba viendo, seguramente tengan más obras de más cosas porque no se anclan solo en esto, ¿no? Y no quiere decir que los de la otra parte se anclen solo en eso, pero muchos quizás sí, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces, la mayor parte del cual probablemente se realizó con pequeñas unidades, lo que está hablando de que hubo un periodo, ¿no?, de transmisión oral, pues que se fue realizando con pequeñas unidades, probablemente hubo una tendencia a que dicho material adoptara ciertas formas estandarizadas. Y no cabe duda de que la Iglesia primitiva influyó sobre la forma en la que se realizó la transmisión del material. Por decirlo escuetamente, está claro que hay cabida para la crítica formal en el estudio de los evangelios, ¿no? Luego igual, antiguamente, en la época de Jesús, existían también ciertas agendas personales o tablillas, sin tú necesariamente tener que ser un escriba de alta categoría, y a lo mejor algunas personas tomaban notas también, ¿vale? Y luego se cree incluso que Jesús repetía muchas enseñanzas, lo cual hubiera sido también fácil para que ellos memorizasen la base, ¿no? Claro. Entonces, Sí, eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Puede ser que la haya repetido en diferentes contextos. Y tú eso también lo has dicho, yo creo, alguna vez, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a seguir, si quieres allá, sigue tú. Vale. Bueno, sin embargo, debemos de tener en cuenta... a ver, ¿dónde está esto? Vale. Vale, sí. Debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, ¿vale? A la hora de usar la disciplina de la crítica de la forma. Por ejemplo, la primera es... probablemente el material que existía... o sea, a ver... Es probable que existiera material escrito de los evangelios en periodos tempranos. Mira lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que muchos no quieren admitir. Quieren pensar que todo era oral. Y realmente eso no es cierto, ¿no? No, bueno, de hecho, ¿sabes? Esa cita de Lucas, ¿no?, ya te está diciendo que algunos han tratado de transmitir. Pero incluso de la gente que escuchaba a Jesús. O de los escribas que escuchaban de este tío que dice, y quedarse con algunas cosas. Y algo interesante que dice también, creo que lo va a mencionar ahora, no sé si es de este Alan Miller. Sí, lo va a decir, no me quiero anticipar. Entonces, vale. Bueno, entonces es probable que mucho del material ya estaba ya escrito y luego se compiló, se añadió a una estructura mayor, pero que ya había algo, que no todo era oral, ¿vale? Luego,
Alan Miller ha demostrado que la escritura Es interesante. era algo bastante común en la Palestina de Herodes y que había muchos precedentes de compiladores, de compilaciones escritas que recogían los dichos de un maestro religioso. Sí, porque esto es interesante. Y esta es una persona, bueno, si buscáis su nombre en Wikipedia, de hecho murió este año, que es curioso, ¿no? Este no es el de que hace aquí en No español. Sí, no sé. Bueno, esta es una persona que se encarga de analizar las escrituras, bueno, los textos de las épocas, ¿no? Bueno, podéis buscar sobre él. Y qué interesante es esto, ¿no? De que, bueno, en contrario a lo que muchos han dicho, y yo lo he escuchado, ¿no? Que, claro, muchos en la época no eran cultos. Sí, no, era de los pueblos más cultos, Sí. el pueblo judío. Y también está el mito de que el hebreo estaba muerto no al 100%. Se hablaba más el arameo, probablemente también tenían un conocimiento de griego o incluso un poco de latín, pero el hebreo no estaba al 100% muerto, ¿vale? Evidentemente no todos lo entendían en la diáspora o al 100% y por eso se creó el Targum, ¿no? En arameo, que era como una manera de entiende lo que dice el hebreo. Pero no estaba muerto, que ese es otro mito, que dicen el hebreo estaba muerto, no al 100%. Entonces este Alan Miller tiene una obra que se llama Lectura y Escritura en los tiempos de Jesús. Pues ahí te da unas evidencias de que la escritura era algo común, ¿no? Es decir, posiblemente como tú has dicho y ha dicho... David Stern también lo dice y toda esta gente también. Samuel Safrai. Apuntaran ciertas enseñanzas de Jesús, ¿no? En cuerpos pequeños, ¿no? Y se fueran pues amalgamando ciertas tradiciones o ciertas dichos, ¿no? Y Lucas los recogiera, ¿no? Y analizara y los, como dice, minuciosamente y fuera viendo cuáles eran pues los originales, ¿no? Ahora hay que decir una cosa porque también está una teoría que realmente no se ha probado, y es que en el material de Qumran había partes del Nuevo Testamento. Es mentira. No se ha probado, ¿vale? Y gente, autores incluso, eruditos que son incluso hasta cristianos, que les encantaría decir que es cierto. No es mentira, no, ¿vale? Un libro que trata esto y muchísimas más cosas, como el capítulo del hongo alucinógeno de la teoría, ¿no? de la resurrección y demás, del hongo alucinógeno, es Jesús, los manuscritos del Mar Muerto, de Van der Kamp y Peter Flynn, si mal no recuerdo, que está en español, de editorial Trota, ¿vale? Y ahí pues la teoría de que algunos textos cristianos, como por ejemplo el papiro Cid, ¿vale? Que se le llama así, que decían que era una parte del Nuevo Testamento, se ha probado que no es cierto, ¿vale? Y han dicho de otros cachitos, justamente cuando no se ve casi nada o cosas a cachos, ¿no? Ahí roto. No, realmente no se ha probado que en la comunidad de Qumran tuvieran textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Hay que ser honesto, punto. Pues este Alan Miller, que estamos hablando, fue un británico que era un experto, bueno, orientalista, ¿no? Y bueno, podéis ver que él pues argumenta esto con evidencia, ¿no? Sí. Y eso es interesante, ¿no? Porque nos da a ver esto, lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, Samuel Safrai también lo dice, David Stern, otro judío que es muy bueno, muchas de estas personas se han encontrado evidencia arqueológica también y todo eso, ¿sabes? Yadin, eso. Dice, segundo, no debemos imponerle a ese material unas formas específicas y claramente delineadas. La existencia de las llamadas formas mixtas sugiere que cualquier clasificación debe considerarse como provisional o como mucho género. Bien. Tercero, la afirmación que hacen los críticos de la forma de poder identificar el escenario de la vida de la Iglesia que produjo una forma específica debe ser tratada con un sano escepticismo. Normalmente nos faltan los datos suficientes para poder hacer una identificación de este tipo. Claro, es basarse, ¿no?, en suposiciones de cómo se fueron identificando, ¿no?, estos escenarios. Por último,
Y quizás esta es la precaución más importante. Los supuestos de muchos de los críticos de la forma sobre la naturaleza del proceso de transmisión son sospechosos. Algunos autores han sostenido que la mayoría de los críticos de la forma no han valorado lo suficiente la dinámica y naturaleza de la transmisión oral, ni tampoco han presentado mucha atención al papel de los individuos, incluidos los testigos oculares, en la conformación y traspaso del material. Las críticas más serias deben dirigirse contra la aplicación antihistórica de la crítica formal tipificada por Bullmann, Dibelius y muchos de sus herederos, ¿no? Bien. Primero, y ahora va el autor, ¿no? Pues a criticar esta forma, ¿no? Estas premisas y todo este pues método, ¿no? Que ellos tratan de sacar conclusiones. Primero, no queda justificada la afirmación de que la Iglesia primitiva no distinguía al Jesús terrenal del Jesús histórico, ¿no? Y bueno, algunos han argumentado este pasaje, ¿no? En este caso Bullmann, de que, por ejemplo, este pasaje de 2 de Corintios de Pablo, ¿no? Que dice: si ciertamente hemos conocido a Cristo según la carne, ya no lo conoceremos más así. Que supuestamente Bullmann demostraba que Pablo y otras personas de la iglesia primitiva no tenían intereses en el Jesús terrenal como tal. Pero, por ejemplo, Pablo en ese texto no está diciendo que no iba a tener más intereses en un Jesús según la carne terrenal, sino que se había propuesto dejar de mirar a Jesús desde un punto de vista carnal, ¿no? Obviamente. Sí, que él es el autor de la salvación, es lo que quiere decir, ¿no? Claro, que hay una verdad revelada más fuerte de lo que podían entender ellos, ¿no? Más profunda. Y de hecho en el Nuevo Testamento no hay nada que respalde la noción de que los primeros cristianos no distinguían entre el Jesús terrenal y el Jesús resucitado. Claro, no hay ningún activo de esto, ¿no? Es más, en los evangelios gnósticos es donde sí que y una de las razones por las que muchas iglesias y demás, cristianismos y demás, no lo metieron en el canon, en la Biblia, muchos de estos libros, es porque era como un Jesús que no era humano, era falso. En cambio, el Nuevo Testamento, en los evangelios que conocemos, se habla. Tú puedes creer más en un milagro, en otros sucedió, no, eso es otra historia. Pero se habla que fue una persona que vivía, que comía, que iba al baño y que todo, sí. ¿Vale? Entonces, si eso lo comparas con la literatura que vino un siglo más tarde, de ahí en adelante, esa es la literatura de los gnósticos, el gnosticismo, Jesús no era humano prácticamente. Y aquí sí que lo era. Lloraba, sufría. No es lo mismo. No es lo mismo, tenía hambre. No es lo mismo. Eso es. Dice, me ha quedado, o sea, que ellos no distinguían supuestamente, ¿no? Entre el Jesús terrenal y el histórico, y el resucitado, cosa que en los evangelios no hay nada que lo respalde, ni esa cita de Pablo. Y los críticos de las formas radicales nunca han logrado explicar de qué forma habría llegado a labios de Jesús. Las palabras de, por ejemplo, un profeta cristiano de Antioquía en el año 42 cada vez se están cuestionando más que la profecía cristiana funcionará así. Bien. Segundo, debemos cuestionarnos si la transmisión del material de los evangelios durante un periodo de unos 20 años puede compararse con algún otro material que los críticos de la forma usan para sacar conclusiones acerca de los evangelios. Un ejemplo. La literatura rabínica, por ejemplo, con la que tanto Bullmann como Dibelius comparan los evangelios, era un material muy indefinido que se había ido recogiendo a lo largo de siglos, y los rabinos jamás produjeron algo remotamente parecido a los evangelios. Que eso ya lo hemos visto, ¿no? En el curso que acabamos... De los fariseos, sí. Sí, vimos un poco esto, ¿no? Tercero, y en relación con este último punto, hay dudas en cuanto a la validez de las llamadas leyes de transmisión. A.P. Sanders y otros han demostrado que la transmisión oral no siempre tiende a alargar el material, ¿no? O sea, que no es una norma general, como hemos visto, de esas leyes que alargaban, que detallaban, ¿no? Que acomodaban. No siempre esto es así. Craig Skinner, que a ti te gusta mucho,
tiene algunos libros sobre Jesús histórico y demás, y él cada punto te lo va a rebatir con ejemplos a favor, en contra. O sea, si alguien quiere saber cientos de ejemplos sobre todo esto, que coja y que lea, que busque Craig Keener. Sí. Por tanto, el uso de tales leyes para atribuir historias y dichos a la Iglesia en lugar de a Jesús no es válido, ¿no? Y aquí una nota para leer, por ejemplo, Stanley Porter, que es otro académico, argumenta que a pesar de la mucha crítica, ha habido muy poco proceso en cuanto a la actualización de los criterios, ¿no? Como que había un estancamiento ahí. Él propone que el debate quizá avanzara si se establecen nuevos criterios que se basen en el griego. Bueno. Stanley Porter, una eminencia, ¿eh? No es un cualquiera. Un crítico textual, una eminencia. Y el criterio que más crítica se merece es el criterio de similitud, ¿no? Que hemos hablado antes. Y además la aplicación de este criterio se suele entender mal. Por ejemplo, la mayoría de quienes lo usan no afirman que solo son auténticos los dichos que han podido aislar, sino que esos son los únicos que los que podemos estar seguros, ¿no? Obviamente eso es pues, tomar una sentencia muy apresurada, ¿no? Sí, lo que yo te digo me crees a mí. ¿Pero en qué te basas? En poco, pero me crees a mí, ¿no? Soy académico y sí. Tú no sabes nada. Así mucha gente, ¿me entiendes? ¿No? Mucha gente lo escuchará, tendrá razón. Sí, sobre tendrá eso... razón, ha escrito un libro. Como ha escrito un libro, tendrá razón, ¿no? Claro. Sobre eso hay un artículo que subí del criterio de historicidad de los evangelios que hablan más a detalle, ¿no? Sobre esto. Bien, sin embargo, el uso de este criterio suele llevar a los críticos a centrar la atención en lo que resultaba peculiar de Jesús, contraponiéndolo a su entorno judío y a la iglesia primitiva. Así su uso normalmente produce una visión sesgada de Jesús, claro. O sea, se quedan solo con lo que va en contra del entorno judío de la iglesia porque lo ve más certero, pero pues muchas veces Jesús estaba en contra, como lo podía estar a favor del entorno judío, ¿no? Pues como tú y como yo a día de hoy, ¿no? Los críticos de la forma más conservadores insisten en que este criterio no debe usarse de forma aislada y solo debe usarse con el propósito positivo de proporcionar evidencias de historicidad, nunca con el propósito de negar dicha historicidad, ¿no? Bien. Con todo y con eso, el uso del criterio da por sentado una discontinuidad en el proceso de transmisión que tiene que ser cuestionado. Bien, si quieres sigue tú. Vamos a ya cerrar con la crítica de la forma. Sí. Un cuarto problema de la crítica formal radica en su incapacidad de saber qué hacer con la presencia de los testigos oculares. Punto. Paréntesis. Un par de libros muy buenos sobre esto es Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, ¿vale? Y Jesus Outside the New Testament, el que te pasé ayer, no me acuerdo el autor creo que es alemán, ¿vale? Muy bueno, son libros un poco pesados de leer, evidentemente no es cualquier cosa, pero realmente se van a analizar, por ejemplo en el de Jesus Outside de New Testament, se van a analizar el uso de Jesús en algún evangelio, como pueda ser el de Tomás, era, ¿no? El de Tomás, que en su mayoría pues se cree que no es real, que a lo mejor algún dicho puede haber sido original, pero la mayoría no. En la Didache, que era un documento cristiano antiguo que se tenía, ¿vale? Te lo va a analizar en la literatura rabínica, que es más tardía, te lo va a analizar en Josefo, en los evangelios, te lo va a analizar en muchas fuentes, ¿vale? Como para ver que realmente la figura de Jesús y de que él existió es algo evidente, que no se ha inventado en el concilio de Nicea nadie. Esto te lo dice de manera académica, ¿vale? No así apologéticamente ni nada, ¿no? ¿Lo has visto? No. Vale, sigue. Le digo yo el nombre. Dice, algunos de ellos eran hostiles al evangelio. Está hablando de los testigos oculares, ¿no?
y hubieran desautorizado cualquier invención de historias y de dichos, ¿no? Esto es curioso porque encontramos, ¿no? Simplemente para hacer un paréntesis, bueno, los evangelios, ¿no? Testigos oculares, en el caso de Lucas, que recogieron transmisión, ¿no? Y se encargó de contrastar. Pero claro, podían haber surgido otras formas de desvirtuar, ¿no? O desautorizar dichas historias, pero no se han encontrado, ¿no? Sí. Aunque luego más tarde sí, escribieron pues quizás relatos judíos, ¿no? Que iban en contra o tal. Bandera, ¿no? El soldado romano, ¿no? Que tuvo sexo con María y todo tipo de inventos tardíos, Claro. ¿no? El libro es de Robert E. Van Vorst, Vorst, Jesus Outside the New Testament. No sé si se ve. Eso es. ¿Vale? Es un libro verdaderamente bueno. Y el de Richard Bauckham, ¿vale? No sé si lo habrás recomendado alguna vez. Ese no. Probablemente. Tengo ahí uno del autor, ¿No? de Clive, pero no es eso. A ver, Jesus and the Eyewitnesses. Sí, que Bauckman es un gran erudito del Nuevo Testamento. Claro, no es un cualquiera tampoco. Y, a ver, es este. No sé si se ve. Sí. ¿Vale? Para quien lo quiera. ¿Vale? Ya hemos dicho que en el español hay... bueno, E.P. Sanders tiene un libro en español, El Jesús Histórico, ¿vale? Evidentemente es académico. Y uno ya enciclopédico, difícil, pesado, porque es enciclopédico, es el de Meyers, el de un judío marginal, y el que acaba de recomendar Dani, si también quieren saber que está en español, James Dunn, ¿vale? Empezando en Jerusalén, los orígenes del cristianismo, etcétera, ¿vale? En español, que hay poco material en español. Vale. Dice, pues eso, que algunos eran hostiles y podían haber desvirtuado, y tal y como dice McNeill, los críticos de la forma escriben como si todos los testigos oculares hubieran ido al cielo de la ascensión, claro, y la iglesia primitiva hubiera estado viviendo en una isla desierta. Claro, como si todos estuvieran a favor, ¿no? Como a favor en el sentido de que, pues que todo... Sí, claro, o sea, los verdaderos se fueron para un lado, la iglesia se quedó sin testigos, sin apóstoles, sin nada, y se inventó todo, porque los otros se habían ido al cielo. O sea, a ver, no. Puedes creer más, menos, pero la gente que había conocido a Jesús, estaba ahí cuando se redactaron los evangelios, por lo menos la gran mayoría de. No es algo que digas desaparecieron. Claro. No desaparecieron, ¿vale? Y a veces hablan así, con esa crítica, ¿no? Como si fuese que desaparecieron, ¿no? La iglesia se lo inventó. ¿Cómo que se lo inventó de la nada? ¿De la nada seguro? Bueno, en quinto lugar, muchos críticos de la forma son culpables de infravalorar el grado de precisión con el que los judíos del primer siglo habrían recordado y transmitido oralmente lo que Jesús había dicho y hecho. La denominada escuela escandinava, representada de forma particular por Birger Gerhardsson, estudió a figuras con autoridad dentro de la iglesia primitiva como transmisiones de la tradición del Evangelio y, fíjate, llegó a la conclusión de que el proceso habría sido afín a la transmisión de las tradiciones rabínicas. Así, tanto el material escrito como la memorización detallada habrían jugado un papel clave. Bueno, pues obviamente, y eso lo hablamos en la transmisión oral, ¿no? Había una cultura más formada en torno a la transmisión oral, ¿no? De memorización. Tú, para llegar a ser un rabino, te tenías que saber una de cosas. O sea, había varias purgas con varias edades, y con una edad muy pequeña, si tú querías seguir estudiando y valías para eso y no te mandaban a trabajar al campo o al oficio con tu padre, si valías para ser un maestro en Israel, ¿vale? Como se supone que Pablo valía y demás, él había pasado unas purgas que de las primeras era que te tenías que saber de memoria ya el Pentateuco, cosas así, ¿vale? Y tú eso añádele. O sea, era gente con un coco, con un cerebro otra muy cultura, bueno, ¿no? ¿Vale? Cultura de memorización, de transmisión. Claro. De hacer, bueno, también de guardar la tradición, ¿no? Guardar
pues el relato, ¿no? Bien, como crítica muchos recurren a la idea de que no se puede comparar el entorno académico de los rabinos con el entorno más popular de los primeros cristianos, pero la importancia de la memorización en la sociedad judía del primer siglo es innegable. Queda más que justificado pensar que eso es una base suficiente para decir que la transmisión oral de los evangelios se realizó de manera cuidadosa y detallada, ¿no? Y que la mayoría de enseñanzas, como hemos dicho, algunos postulan que las habría repetido. Claro. Algunos sermones, o sea, que los había repetido. Bueno, para todas estas afirmaciones que hace el autor, obviamente hay notas y referencias, ¿no? O sea, no esto es algo que el autor se está leyendo, ¿no? Se está inventando. Son obras claro, académicas, sí. entonces lo que vamos a hacer, No las para los que estás estén poniendo. interesados, lo adjuntaremos con el número, como veis en pantalla, al link del vídeo, ¿no? Bien, los estudiosos recientes sobre los testigos oculares en el mundo greco-romano en general también confirman, fíjate, o sea, no solo en el ámbito, ¿no?, de la iglesia, lo que sea, también confirman en general el valor y la exactitud de dichos testimonios. Que es algo que Craig Skinner también hablaba, ¿no? de cómo las biografías antiguas pues también no son como hoy en día, ¿no? No, claro, sí, claro. O sea, tú a lo mejor te esperas que algo tiene que ser, lo estuve leyendo de él ayer, si mal no recuerdo, esperas que, por ejemplo, la narrativa sea de una determinada manera en torno a tu definición actual, pero es que antiguamente tenían otras definiciones, Claro. y a veces se mezclaban categorías. ¿Vale? No es todo narrativa, a lo mejor aquí es una cosa mezclada con otra, no, y a veces intentamos ser muy cuadriculados. Y que muchas veces las biografías pues, trataban de ser históricas también. Sí, no, claro. Y bueno, pues hablaba de esto, ¿no? Dice, y cuando a eso le añadimos la posibilidad muy real de que las palabras y las acciones de Jesús hubieran sido escritas desde un primer momento, tenemos todos los motivos para pensar que los primeros cristianos eran capaces y estaban dispuestos a transmitir con exactitud los hechos y palabras de Jesús. Claro, es una posibilidad también, ¿no? O sea, si vamos al extremo, también podemos ir al extremo conservador, ¿no? Como se dice, el Nuevo Testamento y demás no era, normalmente la mayoría no está escrito, o por ejemplo Hechos y más, para la gente más letrada del mundo grecorromano, o sea, pero tampoco está escrito para paletos. ¿Vale? O sea, tiene una cierta sofisticación y justo en el libro de los Hechos y demás está lleno de datos históricos que tú puedes corroborar. Claro. O sea, no es Jesús convirtió a los niños en pájaro y luego los volvió a convertir. No son tonterías, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí lo que sería, ¿no?, la crítica de la forma. Y bueno, en el siguiente vídeo vamos a estar hablando de otra herramienta, ¿no?, de análisis de los evangelios, que es la crítica de la fuente, ¿no?, que ya definiremos lo que viene siendo, ¿no? Haremos una introducción a ello y comentaremos algunas cosas. Y bueno, pues sin más lo vamos a dejar aquí en este vídeo y nos vemos en el siguiente hablando sobre la crítica de las fuentes y sobre todo nos centraremos también en el problema sinóptico, ¿no?, el famoso problema sinóptico, donde bueno, tanto ha sido atacado los evangelios, ¿no?, que hay, ya hemos dicho que los evangelios, bueno, tienen una armonía, ¿no?, estos evangelios sinópticos, pero también a la vez que casan, pues hay unas diferencias considerables en algunos sucesos y relatos, ¿no? Y bueno, pues el autor hablará sobre eso en la crítica de las fuentes. Bueno, pues sin más, nos dejamos aquí, nos vemos en el próximo con la crítica de las fuentes y el problema sinóptico. Hasta luego. Hasta luego.